Y bueno, ya vamos a entrar en materia el día de hoy. Le voy a platicar en nuestra sección de líderes mundiales acerca de Steve Jobs. Usted lo conoce muy bien y si no ha escuchado, mínimo su nombre y sobre todo porque toda la tecnología o la mayor parte de la tecnología que empleamos hoy en día le debemos a este gran personaje de la historia que fue Steve Jobs. Fíjese, le puedo contar que él nació en California el 24 de febrero de 1955 y murió el 5 de octubre del año 2011. Y su nombre verdadero es Stephen Paul Jobs, mejor conocido como le decía ahorita como Steve Jobs, y fue un empresario, un magnate de los negocios del sector, pues principalmente informático y de la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Fíjese, también él fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc., esta compañía también muy conocida, de las más reconocidas a nivel mundial, y fue el máximo accionista individual de Walt Disney Company, esta compañía de dibujos animados de la cual le voy a platicar en un ratito. Y bueno, fíjese, Steve Jobs fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve, que también, fíjese, eran tocayos, Wozniak. Fíjese, en el garage de su casa, o como lo conocemos aquí como en la cochera, empezaron a crear toda esta serie de aparatos tecnológicos, de los cuales ahora en día son, pues multimillonarios gracias a todas las acciones que dejaron. Gracias al éxito de de esa tecnología que ellos empezaron a crear en el garage de su casa, obtuvo Steve una gran relevancia pública, siendo portada de la revista Time en 1982. Contaba con solo 26 años, fíjese, un niño, y ya era millonario. También por ahí cuentan que, ahorita le platiqué que él cofundó esta compañía con un amigo, pero hay otro amigo, en realidad eran tres los que empezaron con esta idea de formar esta compañía, pero uno de ellos dijo, ¿saben qué? Yo esto no lo veo futuro, así que mejor me retiro, devuélvanme mis $88 y me voy. Fíjese, si él no se hubiera retirado de las acciones con $88, actualmente tendría 22,000 millones de dólares si no se hubiera echado para atrás, como luego se dice. En la década de los 80 supuso la entrada de potentes, desde luego, pues competidores en este mercado de la tecnología y sobre todo de los ordenadores personales o computadoras, lo que originó las primeras dificultades empresariales para Steve Jobs. También cuentan, fíjese que dentro de sus primeros trabajos, él fue despedido porque, ¿qué cree? Él no se bañaba. Entonces, los compañeros se quejaron con los jefes y lo echaron de la compañía. También él estudió únicamente 6 meses, fíjese, todo un cerebrito, y estudió 6 meses en la universidad y se salió. Él dijo, ¿saben qué? Yo no quiero hacerle gastar a mis papás su dinero ni su tiempo, así que me voy de la universidad, y se fue y empezó con toda esta serie de labores para abrir su propia compañía. Así que fíjese, ahí están un poco de datos curiosos. También al verse, como le comentaba ahorita, envuelto en toda esta etapa de competidores en cuanto a computadoras se refiere, pues su reacción no fue echarse para atrás, sino fue innovar e implementar. Por ejemplo, le puedo contar que en 1984 lanza su compañía Macintosh, que fue el primer ordenador personal de la historia, que se comercializó exitosamente y que usaba, fíjese, una interfaz gráfica de usuario, y por primera vez se empezó a usar el ratón que el día de hoy conocemos. Ese mismo año recibía la Medalla Nacional de la Tecnología por parte del presidente Ronald Reagan, cerrando este reconocimiento, pues por así decirlo, la primera etapa de emprendedor que estuvo Steve Jobs. Durante los siguientes años, es decir, ya en los años 90, transformó una empresa que él compró. Esa empresa se llamaba Lucasfilm y lo transformó en lo que hoy día conocemos como Pixar. Esta industria Pixar, desde luego que, fíjese, hasta la actualidad vino a revolucionar la industria de animación con el lanzamiento de la película Toy Story. Casi todos conocemos esta película de Toy Story, de mis favoritas, la verdad, y fue el mayor éxito esta película de taquilla en el año de 1995, y fue la primera película del binomio Walt Disney-Pixar, ganadora, desde luego, de un Oscar. La integración que tuvo Steve con la compañía Disney, pues, que todos conocemos también, de la que era proveedor, convertiría a Steve en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento, o sea, Walt Disney. En el año de su muerte, su fortuna se valoraba en 8,300 millones de dólares, y ocupaba el puesto nada más y nada menos que 110 en la lista de grandes fortunas de la revista Forbes. En su segunda etapa, ya en Apple, también cambió el modelo, fíjate, esto es bien interesante, cambió el modelo de negocio de la industria musical. Aprobó el lanzamiento del iPod, que también súper conocido en todo el mundo, en el año 2001. Y en el 2003 abrió la tienda online más conocida de todos los tiempos,
que es iTunes, que en 7 años vendió más de 10 millones de canciones y dominó desde luego completamente el negocio de la música en línea. Fíjese, empezó vendiendo canciones tan solo por el precio de 99 centavos por canción descargada. Ya en el año del 2009, fíjese, él lograba acaparar el 25% de la venta de música en todos los Estados Unidos y actualmente es la mayor tienda musical por volumen de ventas en la historia del mundo en cuanto a música, pues desde luego se refiere. En el año 2004 se le diagnosticó desafortunadamente cáncer de páncreas, enfermedad que superó pues tras un tratamiento en una clínica oncológica en su ciudad natal, que es California. A principios del 2009 anunció que padecía un desequilibrio hormonal y que debía pues apartarse necesariamente de la compañía y delegó todas sus actividades, sus responsabilidades y parte de sus acciones a quien hoy en día lleva el cargo de las compañías de Steve Jobs, que es Tim Cook, o Cook. Pero entonces, que en ese entonces, mejor dicho, era jefe de comunicaciones. En abril de 2009 se sometió a un trasplante de hígado y en septiembre de ese mismo año volvió al trabajo. Pero el 17 de enero del 2011, Jobs dejó nuevamente Apple, esta compañía que él fundó, por problemas otra vez médicos. Volvió a recaer en la enfermedad del cáncer a poco menos de un mes de la presentación del iPad número 2. Pero fíjese, hay algo muy curioso, a pesar de que él estaba a favor de la tecnología y de la ciencia y de los avances técnicos, él pues no quería tratarse como debería de ser en cuanto al cáncer o en cuanto a los tratamientos de cáncer que estaban en el 2011 pues vigentes y que realmente tenían buenos beneficios para la gente que padecía este tipo de enfermedades. Entonces el doctor de Steve Jobs manda un comunicado y dice que Steve Jobs sucumbió ante la enfermedad más rápidamente debido a que él se negó rotundamente a usar la medicina convencional. Es decir, Steve Jobs prefirió atenderse con la medicina alternativa, pero pues desafortunadamente no tuvo un buen desenlace. Dice que si el cáncer de Steve hubiese sido tratado a tiempo y retirado quirúrgicamente poco después de su diagnóstico, podría haber sobrevivido sin ningún problema, sin ningún efecto secundario. Steve Jobs también tenía 2 tumores neuroendocrinos relativamente pues poco severos, poco agresivos, comparados con el muy agresivo cáncer que le había tenido en el páncreas. También hubo un comunicado a la muerte de Steve Jobs por parte de su compañía, la compañía Apple, y que dice que Apple, dice textualmente y literalmente, dice, Apple ha perdido un visionario y desde luego un genio muy creativo, y el mundo ha perdido un ser humano maravilloso, dicen sus compañeros de Apple. Dice, los que hemos tenido la suerte de conocerlo y de trabajar con Steve, hemos perdido un gran amigo, un gran compañero, dice, un mentor y sobre todo una fuente de inspiración. Dice que Steve ha dejado esta compañía que solo él podía crear, pero su espíritu siempre viviría en la compañía y en los pasillos de Apple. Y hay una frase que Steven Spielberg dice y que yo realmente estoy muy de acuerdo. Dice, Steve Jobs fue el mayor inventor desde Thomas Alva Edison, puso el mundo en nuestras manos y vino a cambiar nuestros días. Y desde luego que sí, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, el platicarle de toda esta gente que a lo mejor llegamos a conocer y llegamos a escuchar ciertos comentarios positivos, negativos, por ejemplo, en 2011 que fue muy renombrada y se hizo mucho dime y direte acerca de la muerte de Steve Jobs. Es gente que realmente trabajó, gente inteligente y que actualmente los celulares que traemos, las computadoras, las laptops, el iPad, el iPod, son utensilios tecnológicos que usamos para la vida cotidiana y que de verdad ya muchas veces hasta son necesarios. Así que a personas como Steve yo le debemos el que podamos tener mayor comunicación, por ejemplo, con la gente, con nuestros familiares que tenemos lejos aquí de nuestro país, el comunicarnos más fácilmente todo el día. Podemos también, por ejemplo, tener mayor oportunidad de trabajo al poder trabajar en línea o poder buscar mayor campo laboral en empresas ya sean nacionales, locales o internacionales. De verdad, si usamos la tecnología para cosas buenas, de verdad que vamos a tener un gran avance tanto tecnológico como científico como lo hemos venido teniendo a lo largo de los años, pero también un desarrollo personal porque también nos podemos cultivar al estar leyendo libros, al estar investigando temas que nos gusten. Desde luego a mí me gusta mucho la tecnología, usarla para cosas de cultura. También por ahí tenemos tener mucho acceso a diferentes talleres, a diferentes conciertos, obras de arte y demás, así que hay que usarlo para lo bueno.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Solo Buenas Noticias, así que no le cambie, de verdad. Vamos y volvemos volando.